Buenos días a todos. Buenos días, Cari. Gracias. Buenos días. Bueno. Bueno, nada. Buenas tardes. Buenas. Buenos días a todos. Hola. Buenos días. Bueno, vamos a empezar el pleno, un pleno extraordinario y urgente. Hoy, 30 de noviembre, siendo las 14 horas. El primer punto del orden del día es ratificación de la urgencia y también proponer y acordar que este pleno no se copia. Pasamos a la votación. Ujú. ¿Perdón? Sí. A ver. Yo tampoco he oído bien lo último. Que no, perdón, ¿Votos en contra? no he oído nada, no sé si Entiendo es... entonces que se aprueba por todos. Sí. Segundo punto del orden del día, solicitud de compatibilidad trabajadora municipal. Tiene la palabra portavoz del Grupo Popular. Buenos días. En la Comisión Informativa de Personal y Consumo, en sesión de fecha 27 de noviembre del 2020, en relación con el escrito presentado por doña Raquel Simón Cortés, por el que se solicitaba la compatibilidad del ejercicio de sus funciones como asesora jurídica del Centro de la Mujer en el Ayuntamiento de Villarrobledo con el ejercicio profesional de la abogacía, se informó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo formulada por la presidenta de la misma. La propuesta del acuerdo era: no constando el concreto sector de la actividad y trabajo a desarrollar en el ejercicio libre de la profesión de abogado que se pretende compatibilizar con el puesto de asesora jurídica del Centro de la Mujer y atendiendo al contenido de funciones del citado puesto, no se puede concluir que la actividad genérica solicitada, ejercicio libre de la abogacía, sea compatible con las funciones del puesto principal en la Administración Pública, asesora jurídica del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Villarrobledo, teniendo en cuenta las numerosas áreas de coincidencia existentes entre las funciones del puesto de asesora jurídica del Centro de la Mujer con el ejercicio libre de la abogacía,
Por todo ello, el Pleno de la Corporación proponía la adopción del siguiente acuerdo: no acceder al reconocimiento de la compatibilidad solicitada en los términos instados por la interesada, ejercicio libre de la profesión de abogado sin delimitar materias, colectivo ni horario en que desarrollará tal actividad, en base a los motivos que se explicitan en la parte expositiva de la presente. Esta mañana, 30 de noviembre del 2020, ha tenido lugar entrada en el Registro General del Ayuntamiento solicitud de ampliación a su escrito inicial por parte de doña Raquel Simón Cortés. En el referido escrito reitera su solicitud de compatibilidad, concretando que llevará a cabo todos y cada una de las funciones que la ley le otorgan para el ejercicio de dicha profesión, exceptuando las que el Instituto de la Mujer describe en su instrucción relativa a la coordinación y seguimiento de los Centros de la Mujer 2/2019, funciones que prácticamente coinciden con las reseñadas por la coordinadora del servicio en su informe. Por otro lado, refiere que, sin faltar a su imparcialidad ni independencia, entiende que podría ejercer la profesión de abogada en toda su amplitud y sin limitación alguna por razón de la materia a ejercer, en cualquier otra localidad que no sea Villarrobledo, con la única limitación que establece la ley respecto al horario y tiempo de trabajo, y que pasa a especificar a continuación. Asimismo, indica que el número de horas que podría dedicar a la segunda actividad no podría superar las 18,75 horas ni desarrollarse en ningún caso dentro del horario establecido entre las 8 menos cuarto y las 3 y cuarto del día. Además de no poder actuar como abogado en asuntos relacionados con actividades coincidentes con las descritas en el informe de la coordinadora del Centro de la Mujer. Hay que tener en cuenta, como se indica en el informe de Secretaría, los supuestos en que la actividad privada podría suponer un conflicto con los principios éticos del Código de Conducta del Empleado Público previstos en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. A saber, se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflicto de intereses con su puesto público, y no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando supongan un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. En el informe de Secretaría emitido al efecto se concluía lo siguiente: si analizamos las circunstancias concurrentes y normativa aplicables, el Pleno entendiera que la actividad consistente en el ejercicio de la abogacía es compatible con el desarrollo de las funciones propias del puesto de asesora jurídica del Centro de la Mujer de este Ayuntamiento, dicha compatibilidad en ningún caso sería plena, sino que debería ajustarse a las previsiones de los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53 de 1984 del 26 de diciembre, así como los del artículo 11.2 del Real Decreto 517/1986 de 21 de febrero. De tal suerte que no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes. Esto es, deberá ejercerse con escrupuloso respeto al horario asignado al puesto del trabajo de la solicitante, y tampoco podrá comprometer su imparcialidad o independencia, de modo que la trabajadora no podrá actuar como abogado en asuntos relacionados o actividades coincidentes con las descritas en el informe de la coordinadora del Centro de la Mujer, que se ha transcrito en el antecedente tercero del presente informe. Por todo ello, al Pleno se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, autorizar la compatibilidad de doña Raquel Simón Cortés para el desempeño de sus funciones como asesora jurídica del Centro de la Mujer en el Ayuntamiento de Villarrobledo, con el ejercicio profesional de la abogacía, el cual deberá ajustarse a las previsiones de los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, así como del artículo 11.2 del Real Decreto 517/1986 de 21 de febrero, de tal suerte que el ejercicio profesional de la abogacía no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes. Esto es, deberá ejercerse con escrupuloso respeto al horario asignado al puesto de trabajo de la solicitante, y tampoco podrá comprometer su imparcialidad o independencia, de modo que la trabajadora no podrá actuar como abogado en asuntos relacionados o actividades coincidentes con las descritas en el informe de la coordinadora del Centro de la Mujer, que deberá recogerse íntegramente en el acuerdo
que en su caso se adopte. Tampoco podrá actuar en asuntos que, sin pertenecer a las áreas propias del Centro de la Mujer, puedan suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. Segundo, en ningún caso la autorización supondrá modificación de jornada de trabajo ni horario de la interesada y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Y tercero, el desempeño del segundo puesto de trabajo, ejercicio profesional de la abogacía, no podrá menoscabar en ningún caso el deber de residencia, la asistencia al lugar del trabajo, ni suponer atraso, negligencia o descuido en el desempeño del puesto público. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a la legislación aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave. Esto, señor alcalde. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, nuestro voto va a ser a favor de la compatibilidad, igual que hicimos en su momento en la Comisión Informativa de Personal, siempre y cuando entendiendo esta compatibilidad de acorde al informe de Secretaría y que también va acompañado al informe de la propia jefa de servicio. Es decir, esta compatibilidad, lógicamente, no puede menoscabar las funciones que realiza dentro de su puesto de trabajo en el ayuntamiento, dentro del Centro de la Mujer, no puede comprometer su imparcialidad, no se puede hacer no se puede desarrollar esta segunda actividad dentro de la jornada laboral. En definitiva, los distintos puntos que vienen desarrollados en el propio informe de Secretaría, con lo cual nosotros pues nos reafirmamos en el voto favorable de esta compatibilidad por los mismos motivos, además, que dijimos en la propia Comisión de Personal. Es decir, el informe de Secretaría en ningún momento dice que no se pueda conceder la compatibilidad, eso sí, pues con unas determinadas limitaciones o condicionantes, con lo cual, como digo, nuestro voto va a ser favorable igual que la Comisión. Villarroledo, gracias. Gracias, señor alcalde. Por nuestra parte voy a ahondar en algunos de los aspectos que nos llamaban también la atención en la comisión y que creo que merecen la pena de ser estudiados porque requieren una explicación o al menos una solución para que no vuelvan a suceder. Nos encontramos ante un pleno extraordinario y urgente porque una propuesta que tuvo entrada en el Ayuntamiento el 1 de octubre nos llegó a los grupos políticos más de 7 semanas después y con la premura de tener que solucionarlo por la vía ejecutiva, porque si no se aprobaba de oficio por silencio administrativo y en un primer momento pues no se quería aprobar porque faltaban pues las clarificaciones que hoy nos contaba la concejal Hernán. Por lo tanto, yo creo que nos encontramos ante una situación que requiere de una explicación. Requiere de una explicación para que no vuelva a suceder, fundamentalmente. No me cabe en la cabeza la posibilidad de que el equipo de gobierno, la administración, tenga desconocimiento de algo que llevaba 7 semanas depositado en el propio ayuntamiento. Por otra parte, y no menos importante, por respeto también al procedimiento administrativo que tantas veces se nos recuerda desde el gobierno municipal. Quiero recordar a todos los miembros de la corporación que en la Comisión Informativa de Personal del otro día pues no teníamos la propuesta del gobierno, ni la primera propuesta con carácter negativo original, no estaba incluida en la carpeta del expediente, ni la que hoy se ha traído a pleno, que obviamente, puesto que se ha elaborado a raíz de la complementación del informe de este fin de semana, pues no podía estar el viernes. Pero es que tampoco teníamos, obviamente, la aclaración de la trabajadora y yo creo que por respeto a los sindicatos, a los miembros de la mesa y al propio pleno en el que estamos hoy aquí, vamos a emitir dictamen sin conocer el informe informativo, valga la redundancia, de la comisión de personal del otro día. Por lo tanto, creo que son pues varios los aspectos que por parte de nuestro grupo nos van a llevar a mantener nuestra abstención, porque creemos que al menos lo que es el proceso administrativo que nos reúne y que deberíamos pues un poco defender no se ha cumplido como deberíamos, pero cierro ahondando en la pregunta que hacía al principio, sobre todo para que no vuelva a suceder respecto de cómo es posible que hayamos tardado 7 semanas en conocer un documento que después nos ha hecho ir a toda prisa. Gracias. Gracias, Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros nos pronunciamos de manera negativa en la comisión informativa porque, bueno, en los términos en los que estaba solicitada la compatibilidad, pues entendíamos que podría suponer un menoscabo en el desempeño de las funciones de la trabajadora. Pero, bueno, bien es cierto que sí que estamos de acuerdo en que tal vez hubiese sido
recomendable haber dispuesto de más tiempo para poder juzgar el caso y para que se hubiese trabajado tanto desde los servicios técnicos como desde los grupos políticos, pues con tiempo suficiente para poder analizarlo, pero al final lo que sí que hay que reconocer es que desde la comisión del pasado viernes pues sí que estaba a nuestra disposición, y eso sí que es cierto, estaba a nuestra disposición la documentación, la solicitud de la trabajadora, los diferentes informes de los servicios técnicos que estaban implicados en dar una respuesta. Y sí que es cierto que, bueno, pues al final lo que ha sucedido es que esta mañana teníamos conocimiento de que la trabajadora había presentado un escrito en el que determinaba cuáles iban a ser las funciones y que en ningún caso iban a suponer un menoscabo de su función en la Agencia de Desarrollo. Y en base a eso y al informe que se ha realizado desde los servicios técnicos de este ayuntamiento, pues nosotros no nos vamos a oponer a que pueda disfrutar de esa compatibilidad siempre y cuando se respeten los términos en los que se está concediendo. Entonces, para nosotros, bueno, pues nos hubiese gustado, como ya he dicho antes, haber dispuesto de más tiempo, pero bueno, las circunstancias a veces mandan. Y nada, lo importante es que al final se ha podido resolver en tiempo y forma y poco más. Es nuestra opinión. Gracias. Gracias, Partido Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Para responder a la señora Rosario Herrera, en la comisión ya lo dijimos, que en cuanto nosotros tuviéramos conocimiento, tuviéramos escrito de la trabajadora diciendo el horario al cual se iba a dedicar su actividad privada y las materias, no tendríamos problema de traerlo al siguiente pleno y votar a favor de la compatibilidad. Lo ha traído esta mañana y por eso se ha trabajado contra reloj para tener la propuesta definitiva y traerla al pleno a favor de la compatibilidad. Respondiendo al señor de la OSA, nosotros nos enteramos hace unos días que esta trabajadora había presentado, se lo dije en la comisión, que había presentado la solicitud en fecha 1 de octubre y nos enteramos hace unos días de forma extraoficial. Por lo visto, el escrito se presentó en la Agencia de Desarrollo y no se puso como destinatario en el Departamento de Personal, porque lo normal es cuando se registra una solicitud se ponga al departamento donde va a ir. Es por eso que no nos ha llegado. Y de hecho, tanto ni el concejal responsable del área como yo teníamos conocimiento de este escrito. En cuanto a lo de la propuesta inicial, yo no la teníamos, pero es verdad que el viernes yo la leí literalmente lo que iba a venir a pleno. Y esta mañana, cuando ha presentado el escrito la trabajadora, se ha tenido que poner los técnicos a hacer la propuesta definitiva a contrarreloj. De hecho, yo cuando he tenido el escrito de la trabajadora os lo he hecho llegar a los distintos partidos políticos. Conforme he ido teniendo los escritos, lo he ido mandando. Entonces, ha sido así el proceder. Y no creo que me quede más por responder. Es todo, señor alcalde. Gracias. ¿Algún grupo más que toma la palabra? ¿Se puede, Villarroledo? Simplemente, pues, para cerrar en respuesta a la concejala Hernández, de verdad no tenemos ningún problema y de verdad que soy testigo de que es cierto todo lo que usted acaba de decir, simplemente y sirva de reflexión para casos futuros. Cuando nosotros desde Se Puede Villarroledo nos acercamos ligeramente a un proceder de este tipo, nos lleven las críticas de todos lados, porque los expedientes y las propuestas tienen que estar en tiempo y forma, no solo de lectura en una comisión, sino en la carpeta a la hora de la convocatoria, no solo antes del pleno una hora, sino en el momento de la convocatoria. Somos plenamente comprensivos y reconozco que es cierto todo lo que ha dicho y simplemente quería mencionarlo para que sirva de reflexión y aprendizaje colectivo. Gracias. Bueno, pues entiendo a favor el voto favorable. Entiendo voto favorable del Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular y abstención de Se Puede Villarroledo. Por lo tanto, queda aprobada la solicitud de compatibilidad de la trabajadora municipal. Bueno, pues sin nada más que debatir, se da por concluido el pleno y se cierra el mismo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.